Hola chicos, bueno, vamos a ver ahora el tema acotación, que se rige bajo las normas IRAM 4513. Nosotros ya habíamos visto de alguna manera los formatos, que ya vimos cómo hacer un rótulo en formato A4, que es la norma 4504. Hemos visto caligrafía técnica, que es la norma 4503. Hemos visto tipos de líneas, algunos tipos de líneas, que es la norma 4502. Bueno, esta se denomina norma IRAM 4513, que es donde están todas las normas referidas a cómo acotar, o sea, cómo poner medidas a un dibujo. Y acá nos dice, ¿qué información nos da este rectángulo? En realidad, como es un rectángulo, puede ser cualquiera de las figuras que hemos dibujado hasta ahora. Podemos verla, podemos apreciarla, podemos ver las tramas que tiene, los tipos de línea, los textos que hemos colocado, pero nos está faltando algo importante. Si queremos construir esa pieza, ese elemento, necesitamos saber cuáles son las dimensiones reales para poder construirla. Ahí dice acotar, indica sobre el dibujo a escala las dimensiones reales que tiene el objeto que representamos. Puede que estemos dibujando una mesa y no podemos dibujarla del tamaño que tiene la mesa, necesitamos dibujarla a una escala menor, pero contemplando luego que cuando colocamos el número, la medida, no vamos a colocar la medida de lo que hemos dibujado en nuestra hoja de trabajo, que puede ser una hoja A4. Colocamos la medida real para que cuando ese plano, esa pieza pase a su etapa de construcción, tengamos la medida acertada, la medida real. Entonces dice acotar es poner valores numéricos correspondientes a una horizontal, una vertical, oblicua, ángulo, circunferencia, etc. Todo debe ser perfectamente medido, colocado su medida, o sea, acotado, para que esa pieza logre el cometido que tiene, que puede ser la construcción. Aquí me indica los elementos de una acotación, las líneas auxiliares de cota, todo esto lo vamos a ver después en la práctica. Las líneas de cota, que son las líneas principales sobre las cuales va la cifra de cota, o sea, el número, la dimensión real del elemento. Y las flechas, indispensables para que se comprenda bien el inicio y el fin de una determinada medida. En el primer dibujo, donde dice bien, me muestra a dónde se acota normalmente, cuál sería la acotación óptima. Por ejemplo, en el caso que sea un rectángulo, se acota a la derecha y abajo, porque todos los dos datos que quedan son iguales, entonces preferentemente se acota a la derecha y abajo. En el caso de estas piezas que están a continuación, que son escalonadas y el escalón está arriba, entonces no queda otra opción que acotar arriba para no arrastrar todas las cotas hacia abajo. Y ahí, bueno, da distintos ejemplos. Hay tres formas diferentes. La acotación en cadena o en serie, que es la primera, que verán que se va suscitando una cota a continuación de la otra. Después, la acotación en paralelo, que en todas se comienza desde el principio para acotar el primer dato que tengo. Se va arrastrando, es una sumatoria donde voy colocando todos los datos anteriormente colocados. Y la tercera es la acotación combinada o mixta, que es una mezcla de las primeras dos. Esto también lo vamos a practicar. Y esto es muy importante. Es clave en la acotación para que quede correcta. Las acotaciones
se hacen por arriba de la línea de cota. Por eso es que en los dos ejemplos de la izquierda lo colocan como bueno y los dos ejemplos de la derecha los colocan como malos. ¿Por qué? ¿Cómo hago para entender lo que es colocar el número por arriba de la línea de cota? Yo tengo que imaginar que me giro, mi cabeza se gira hacia la izquierda y coloco el número por arriba de esa línea de cota. Si yo estoy viendo un elemento, prueben por favor con los elementos que están a la derecha, que son los que están mal acotados. Si yo lo miro de frente, el 25, ¿está por arriba de la línea de cota? No, está hacia abajo en ambos casos. Prueben con la línea vertical, la acotación vertical que se ha realizado. Yo tengo que verla por arriba de la línea de cota. ¿Y cómo sé que está por arriba de la línea de cota? Porque yo me giro, mi cabeza queda girada hacia la izquierda y esos números 15, los tengo que ver por arriba de la línea de cota. Y en este caso, si yo me estoy girando hacia la izquierda, los estoy viendo hacia abajo. Esa es la mejor manera de darse cuenta si un número está bien colocado o no. Y el dibujo muestra que la línea auxiliar de cota debe ser 1 o 2 milímetros respecto de la línea de cota. Y explica también la forma en que estaría mal, que sería sobresaliendo mucho más de 1 a 2 milímetros, y también la posibilidad de que llegue solo hasta la línea de cota, que también estaría mal. Y después dice, hay que evitar siempre que sea posible que una línea de cota sea cruzada por otra línea. Es en lo posible, ya vamos a ver otros ejemplos y van a ver que sí se cruzan algunas, pero es evitarlo. En este caso, por ejemplo, el primero, ¿por qué está mal? ¿Cómo lo podríamos haber evitado? Haber colocado primero los 70, la medida 70, y más arriba la medida total. Esa es la forma de solucionar el tema que se está explicando. Aquí explica si tengo un elemento que tiene circunferencias o círculos, en este caso son huecos que quedan dentro de la pieza, qué es lo que hay que realizar como primer paso, es dibujar los ejes de cada elemento. Y ahí es donde vamos a poner en práctica las líneas tipo F que hemos aprendido. Ahí está a la vista cómo se debe acotar. En el caso de esos 5, de ese circulito chiquito que mide 5, como no hay lugar adentro de la figura, se coloca hacia afuera. Y después en la última figura está mostrando que si son círculos concéntricos, debo usar dos inclinaciones diferentes para poder acotar los dos círculos. Siempre dibujando el eje de simetría. Y en el caso de la primera figura donde se trata de una pieza, esos ejes tienen que estar también acotados. En el caso de acotar radios, si los círculos no son completos, es una parte de círculo o de circunferencia, se coloca la acotación del radio. Y como observan, es una sola flechita hacia donde apunta la curva. Ya no son dos flechitas como en el caso de diámetro. En el caso que entre en la primera figura, en el caso que la acotación no cupiese adentro de la pieza. Acá les muestro ejemplos de en la primera situación, en la primera fila, de lo que está mal, no se acota así en cascada y se suele cometer ese error, así que necesito que lo tomen muy en cuenta. ¿Y cómo se acotaría bien? En este caso sería una acotación en cadena. En la segunda fila muestra dos elementos. En el primero, que es escalonado hacia arriba, ven que las acotaciones, a pesar que les he dicho que se acota preferentemente abajo y a la derecha, se ha acotado arriba, porque está más cerca esa cascada de
de la parte superior que inferior. Y ven cómo sí se cruzan en ese caso las líneas auxiliares con otras líneas auxiliares, pero en ese caso es absolutamente necesario para acotar también en altura. Vemos el ejemplo de esa figura que pareciera un vehículo. Bueno, en ese caso se ha tenido que acotar tanto arriba, abajo, como a la izquierda y a la derecha, porque en todos los costados hay datos diferentes que necesitan ser acotados. En la última fila vemos cómo se han acotado círculos, tal cual lo que les había mostrado anteriormente, y cómo se acotan los ejes de esos círculos, que es fundamental, además del valor del diámetro. Y la pieza también, por tanto, también tiene datos en todos los sentidos, entonces se han acotado a la derecha abajo y a la izquierda y arriba. Y en el último, aunque no se perciba bien, esos son todos cilindros, es una cilindros. Por eso es que no se le coloca solamente la medida, sino ese símbolo phi que ya se los voy a explicar en la práctica que realicemos. Entonces ahí está diciendo que tiene un diámetro de 100, un diámetro de 60, un diámetro de 120, porque no son rectángulos, sino en realidad son cilindros, que no los alcanzamos a apreciar porque tenemos el elemento totalmente de frente. Y eso es todo, chicos. Lo que resta lo vamos a ver en la práctica.